pues si las queréis abrir y leer. Y después hay un link donde está, algunos os habéis inscrito, pero otros no. Es un link de Google Forms que al inscribiros luego os enviaremos un material más completo y os enviaremos el libro de actas. Entonces, el tema de la inscripción no es por tener un control, sino por poder tener mejor comunicación. Si alguno no se ha inscrito, por favor que se inscriba en Google Forms y así cuando ya estén editadas las actas, yo enviaré a los que tengo el email, que me llega a través de la inscripción. Vale. En cuanto a la traducción, aunque ayer no, por una serie de cuestiones técnicas, no nos funcionó, pero sí nos interesa si se puede traducir, porque así queda el vídeo grabado ya en inglés y así otras personas con tiempo lo irán escuchando. Bien, entonces estamos ya grabando y damos la palabra a Pablo. Tenemos pues en total entre tu tema y el coloquio hasta las 6. Gracias, Pablo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, buenos días, buenas noches y buenas tardes a todos, cada uno desde donde esté. Empiezo leyendo pues esta parte de la fórmula de consagración que ha inspirado el título, ¿no? de, de este curso. Acompáñame, María, con tu entrañable amor de madre, para que mi consagración a la palabra viva de Dios y predicación de la misma sea propagación continua de la vida de Dios por generaciones, así sea. Bueno, creo que realmente estos cursos son muy ricos, es un punto de reflexión comunitaria sobre todo el carisma recibido, sobre toda la herencia que nos ha dejado Jaime. Y bueno, es siempre pues es una riqueza poder participar, ¿no? Y poder colaborar también, ¿no? Y continuamos nuestra reflexión sobre nuestra consagración desde una nueva perspectiva, que sería consagrados a la palabra viva de Dios. Sería mi reflexión después de haber escuchado la de Lucía, ¿no? Y creo que cada uno de estos temas nos puede ayudar a hacernos una idea de todos los matices que la palabra consagración tenía en Jaime. En fin, son una infinidad de matices y, este tema, ya solo este tema de la consagración a la palabra, pues tiene también matices distintos que, bueno, pues desde mi perspectiva he intentado profundizar. Evidentemente, sabemos que estos son solo puertas abiertas para una reflexión un poquito más amplia, ¿no? La primera cosa que quería mencionar es que cuando Jaime habla de la consagración a la palabra viva, quizás nosotros podemos caer en una tentación de un reduccionismo, ¿no? Consagración a la palabra, enseguida te viene a la cabeza, pues, consagración a la palabra en el sentido de la escritura, de la Biblia, ¿no? En Jaime, en realidad, tenía el sentido más amplio de consagración a la palabra viva de Dios, que es Jesús, ¿no? Consagración a la palabra es consagración a una persona, no es consagración a un libro, por sacro que sea, ¿no? Y por sagrado que sea. Pero Jaime siempre hablaba de la palabra viva de Dios y tenía el sentido más amplio, que es Jesús, que me habla a través de la escritura, pero que siempre me sorprendía cuando Jaime predicaba y hablaba de que Dios habla no solo a través de las escrituras, sino que habla a través de las circunstancias, habla a través de las personas que predican, habla a través de los sacramentos, habla. Entonces, a veces me sorprendía porque yo esperaba un Jaime que fuera un poquito más fanático de la Biblia, ¿no? Claro que nos ha transmitido su amor por la palabra escrita, pero Jaime hablaba de la palabra siempre en un sentido también más amplio, la palabra que es Jesús, Jesús persona, ¿no? En Familiares de Dios, en el tema 15, en el chat hemos
hemos puesto allí el archivo donde he puesto las citas de los escritos de Jaime que voy a ir leyendo, ¿no? Si alguno las puede descargar, también es más fácil seguirlas, ¿no? En el tema 15 dice, lo cierto es que Dios habla a sus hijos por medio de cuerdas humanas, les habla a través de ti, a través de mí. Me encanta que Dios nos hable por medio de las palabras y de hechos, pues tiene diferentes maneras de hablar. Aunque Dios habla en la Escritura, no es esta la única palabra de Dios. Él habla también por los hechos. Existen muchísimos más hechos de los que constan en la Escritura. A veces uno no se esperaría tal hecho si sabe el por qué ocurre. No obstante, en cada hecho Él está actuando, nos está hablando y nos está dando su fuego de amor. Fuego vine a prender a la tierra y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo, ¿no? En fin, es un poquito más largo, pero me paro aquí, ¿no? Jaime hablaba de que Dios habla a través de la escritura, habla a través de los hechos. Y esto lo repetía y yo cada vez que lo escuchaba realmente me llamaba la atención porque siendo Verbum Dei me esperaba realmente esta especificidad, ¿no? Pues eso, debo confesar que realmente me sorprendía que Jaime insistiese en este sentido amplio de la palabra, que es el sentido de la iglesia en realidad, ¿no? Eh, Jaime ha sido un predicador de la escritura, claro que sí, y también nos ha transmitido este amor por la palabra escrita, pero siempre ha comprendido que nosotros nos consagramos a personas, no nos consagramos a un libro, nos consagramos a la Trinidad, ¿no? Y en la escritura misma está escrito, ¿no? Que Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero, Juan 21, 25, ¿no? Y me parecía importante entrar en esta comprensión de Jaime, que es la misma de la Iglesia, como decía, eh, porque el objetivo último de nuestra predicación y de nuestra consagración a la palabra es poner a las personas en contacto con la persona de Jesús. No es crear exégetas, ¿no? Que esto me parece muy importante. A veces en nuestras escuelas de la palabra me he encontrado aquí personas que vienen buscando otro tipo de escuela de la palabra, un poco más exegética, que tú le digas el significado de la palabra en griego, en hebreo, tal, que está bien y es otro acercamiento también a la palabra. Pero Jaime era la palabra que nos ponía en contacto con Cristo, con la persona de Cristo, y la palabra que nos lleva hacia Él, a un encuentro personal, no nos deja con una reflexión que puede ser al final una reflexión demasiado centrada en Él aquí, ¿no? Y que no nos toque ni la vida ni el corazón, ¿no? Y ni nos deja encerrados, enredados en estudios sofisticados de palabras y no nos llevan a un encuentro, ¿no? Pues esto, ponía aquí que Jaime nunca entendió la consagración a la palabra como si fuera una escuela de exégetas, ¿no? Que tienen que, por fuerza, aprender griego y hebreo para poderla predicar. Una vez un chico me decía, Pablo, me han dicho que tú sabes, tú has estudiado hebreo. Me gustaría que me enseñaras hebreo porque me doy cuenta que no entiendo la Biblia. No entiendo la Biblia porque no la leo en hebreo. Y yo le dije, mira, si no la entiendes en italiano, olvídate que la vas a entender en hebreo. O sea, no se trata Tú empieza a orar y empieza a encontrarte con Jesús con la traducción que tienes y ya verás cómo después, si Dios quiere, aprenderemos también lo otro, ¿no? Pero nuestra predicación es poner en contacto a las personas con la persona de Jesús, ¿no? Y de hecho es interesante, ¿no? Ver que no lo sé, que me corrijan si estoy equivocado, ¿no? Pero son pocas las meditaciones que Jaime hace versículo por versículo de un texto, ¿no? Él se centra más en las verdades de fe y la Biblia que apoya, que fundamenta las verdades de fe, son pocas las meditaciones que él hace
versículo por versículo de un brano, de una cita, ¿no? Entonces él nos ha enseñado una manera de leer la palabra, ¿no? Entonces, esto es importante para que entendamos bien lo que quería decir Jaime cuando decía que tenemos que ser una familia misionera consagrada a la palabra, una familia misionera consagrada a Jesús, palabra, ¿no? No voy a entrar mucho aquí porque ya nos han hablado también Carlos Mario y Lucía, ¿no? De la consagración a la Trinidad, la consagración al Cristo total, ¿no? En este texto que he puesto aquí de meditaciones, del libro Meditaciones, exclusividad de corazón, dice fidelidad al lema, orazione e ministerio en breves instantes, ¿no? Como decía Carlos Mario, verbi instantis erimus, ¿no? ¿Cuál es la clave, el secreto, la solución a todo problema frente a la vocación y misión a la que el Señor nos llama y a la que nos hemos entregado ya? Decimos que una dedicación a tiempo completo, una dedicación exclusiva. Conviene, empero, tener muy presente a cada paso de nuestra vida que la misión y la exclusividad para con ella es un efecto, un fruto, una consecuencia, que la causa, el origen y la base primeros están en otra previa exclusividad, la de que dimana, espontánea y necesaria la misión y la perseverancia en ella. Esta exclusividad sine qua non para la eficacia y la exclusividad de la misión es la exclusividad de la persona de Cristo a su querer y a su proyecto redentor, ¿no? No voy a entrar mucho más, pero este primer punto me parecía esencial. Consagrados a la palabra quiere decir consagrados a Cristo persona. De ahí, si no estamos consagrados a Cristo persona, no nos saldrá la consagración a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque la consagración a la palabra viva de Él implica una determinación a vivir de Él, ¿no? Que este aspecto refuerza de alguna manera, refuerza el aspecto que estaba diciendo antes, ¿no? Que no es una dedicación solo a la escritura, sino una dedicación, una consagración a Jesús persona, ¿no? ¿Por qué? Porque Jaime sabía perfectamente que nuestra misión nos pone en contacto con muchas personas y nos pone en contacto también, como nos decía Lucía, con el dolor de la gente, con situaciones difíciles, con personas que te abren su corazón. Y si no estamos consagrados a la palabra que es Jesús, nuestro centro de atención se nos desvía. Me sembraba muy interesante, me parecía, perdonar si se me confunden algunas, si mezclo algunas palabras en italiano. Jaime no era ingenuo y sabía que la consagración a la misión te mete en contacto con muchas personas, te pone en contacto con muchas personas y un contacto muchas veces estrecho, porque escuchas, porque te dejas tocar, porque hay situaciones que te conmueven, porque acompañas, porque ves el proceso de la gente. Y a veces, cuando yo escuchaba a Jaime predicar que el fruto natural de la misión tendría que ser la consagración del misionero, Carlos Mario nos lo dijo ayer, una frase más concisa, ¿no? La misión nos consagra. Yo cuando escuchaba a Jaime decir esto, no le daba mucho peso porque digo, me parecía natural. Claro, la misión te consagra, ¿no? Pero luego cuando ya empecé a estar dedicado al apostolado, ¿no? A tiempo completo, me di cuenta de que no es una regla de 3 automática, que muchas veces la misión vivida mal te desconsagra. ¿Por qué? Pues porque empiezas a preocuparte por ciertas situaciones y ya no tienes tiempo para orar, porque llegas tarde, porque te alzas más tarde, porque ya no oras con la misma intensidad que antes, porque estás preparando charlas y no estás orando, ¿no?
Entonces me di cuenta de que un día orando el Espíritu Santo me recordó esta frase de Jaime, ¿no? El fruto natural de la misión tendría que ser la consagración del misionero. Y digo, ahora entiendo por qué lo repetía tanto, porque no es natural. Digamos que si no ponemos atención, si no ponemos atención si no nos consagramos a la persona de Cristo, a la palabra que es Jesús, puede ser que la dedicación a la oración al ministerio de la palabra no nos consagre, sino que nos vaya poco a poco quitando las fuerzas. Y por esto ponía este texto del libro Meditaciones, Exclusividad de Corazón, muy interesante. Jaime no era ingenuo para nada, él sabía las luchas que tenemos en nuestra consagración a la misión. Mi búsqueda habitual, innata, crónica de personas, de rostros, tal vez concretos, aficiones, afectos, sobre los que instintivamente va mi recuerdo, mi afición, afecto o pasión, y de lo que no puedo prescindir y a lo que no puedo renunciar, y a lo que tal vez ya me he rendido, porque no puedo, no quiero, ya ni lo intento, ya que todo ello se va haciendo vida para todo el que no vive con Jesús, ni de él, definitiva para él. Y es muy fuerte aquí, ¿eh? Aunque en teoría él es el motivo y la razón de la vida y circunstancias que la envuelven. Como diría Jesús, su corazón anda lejos y anda de noche, como el apóstol traidor, aparentemente seguidor de Jesús, como cualquiera de los demás. Así andará mi vida siempre que alguien o algo ocupe mi mente y mi corazón más tiempo que él y con más fuerza que él. Tremendo, tremendo. O sea, Jaime sabe lo que es dedicarse a la misión y sabe que si mi dedicación a la palabra no está precedida o no tiene este significado de consagración a la palabra que es Jesús, toda otra dedicación poco a poco me puede desgastar, me puede desconsagrar, ¿no? Entonces, muy importante esto, ¿no? ¿Cuánto es importante para nosotros que intentamos vivir esta dedicación exclusiva a la palabra, entendida como dedicación a la misión, que podamos comprender que Jaime nunca ha sido ingenuo y que siempre ha predicado una lucha interior por vivir y gozar de una verdadera exclusividad de corazón para Jesús. Ni el estudio, ni la misión, entendida como dedicación a actividades o a personas, pueden ser la razón de nuestra consagración. Solo la consagración a Jesús, palabra, persona viva, puede dar sentido a nuestra entrega. Y esto es clarísimo. Este aspecto me parece muy esencial, ¿no? Porque Jaime nos martillaba, ¿no? Insistía siempre con este aspecto que es clave. Es que si este aspecto no está fuerte en nosotros, una persona puede ser muy apostólica, pero no va a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, interesante esta exclusividad de corazón a Jesús palabra, ¿no? Y desde aquí, solo desde aquí, entramos en este segundo aspecto, en este segundo significado, que sería la consagración a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? Pero siempre entendiendo que todo parte de una consagración a Jesús palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué el Verbum Dei se consagra a vivir a tiempo pleno la formación de apóstoles a través de la oración y el ministerio de la palabra? ¿Por qué esta insistencia de Jaime que siempre decía, por favor, tenéis esta misión no es fácil, esta misión no es fácil y es muy fácil abandonarla. Jaime siempre nos repetía que es muy fácil abandonar esta misión y que había otras comunidades que habían tenido el mismo carisma y que lo habían abandonado, ¿no? No me acuerdo si decía 3 o 4 comunidades, ¿no? Y dice, me han hablado personas que eran de estas comunidades y decían, por favor, no abandonéis esta misión, porque una vez que uno la abandona es muy difícil volver a retomarla. Quindi
la consagración a la palabra. ¿Por qué esta insistencia de Jaime de vivir consagrados a la palabra? Jaime nos ha repetido siempre que no era su gusto personal dedicarse a la oración al ministerio de la palabra, ¿no? Que fue fruto de su amor por Jesús, de querer amarlo como él quería ser amado. Y me venía un ejemplo muy banal y muy simple, pero que ayuda, ¿no? Es como si un marido le quiere regalar flores a su mujer y él sabe que a su mujer le gustan las rosas. Pero, pues él dice, hombre, yo sé que a mi mujer le gustan las rosas, pero a mí me gustan las margaritas. Pues le voy a regalar margaritas, ¿no? Entonces, está muy bien, porque son siempre flores y seguramente serán bonitas, ¿no? Pero si a tu mujer le gustan las rosas y tú lo que quieres es agradar a tu mujer y tienes dinero para comprarlo, pues cómprale rosas, ¿no? Para mí este ejemplo tan banal, para Jaime nos lo ha transmitido mucho. No se trata solo de decir, yo doy mi vida por Jesús, sino, Jesús, ¿cómo quieres tú que yo dé mi vida por ti? ¿No? ¿Cómo quieres tú que yo dé mi vida por ti? ¿Qué te agradaría más? Y es que cada paso que ha dado Jaime ha sido un renunciar a sí mismo y ponerse en función de lo que a Jesús le agradaba más, ¿no? Él no quería ser sacerdote, se va a ser sacerdote. Él no quería dedicarse a la oración al ministerio de la palabra, se dedica a la oración. ¿Qué te agrada más a ti, Jesús? ¿No? Y entonces, que es en realidad, es un amor muy sensible el de Jaime con Jesús. No se trata solo de doy mi vida por ti, sino que doy mi vida por ti como tú quieres que yo dé la vida por ti. Y siempre bueno, a menudo mencionaba esta cita de Juan 12, 49, 50, Juan 12, 49, 50, cuando decía, yo no he hablado por mi cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Yo esta cita se me quedó grabada escuchando a Jaime. El Padre me ha dicho qué decir y cómo decirlo. Y él insistía que no se trata solo de decir lo que Dios quiere, sino estar atento a cómo quiere que yo lo diga, ¿no? Es decir, que la consagración de Jaime al ministerio de la palabra no fue por un gusto personal, sino él siempre nos ha transmitido que fue porque él se dio cuenta de que era lo que Jesús quería. Y entonces nos pone esta cita de Familiares de Dios en el tema 1, que en vez de leerla, la explico, ¿no? Porque dice que él se dio cuenta de que Jesús en Lucas 4, después de haber curado a todos estos enfermos, pues se fue a orar y entonces fueron a buscarle por la mañana, dijeron, oye, pues que ahí tienes un montón de enfermos más para curar que han venido, que has tenido éxito. Y dice Jesús, no, tengo que ir a otros lugares a predicar la buena nueva porque para esto he sido enviado. Y él lo insistía, quindi, para esto he sido enviado, para predicar la buena nueva. Y luego siempre nos contaba y entonces me fijé en los 12 y vi que los 12 que habían vivido con Jesús día y noche, entonces Jaime lo ponía así siempre un poco dramático, ¿no? Y decía, yo quería fijarme a ver si uno de ellos, al menos uno de ellos se hubiera dedicado a otra cosa, eso ya me hubiera justificado para que yo no tendría por qué dedicarme a la oración al ministerio de la palabra. Uno me hubiera bastado, uno, y sin embargo no, los 12 en Hechos 6:4 dijeron, no, nos tenemos que dedicar a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? Entonces Jaime era muy atento. No se trataba solo de dar la vida por Jesús, sino Jesús, tú como quieres, ¿qué te agrada más? ¿Qué te agrada más? Entonces consagrados a la palabra en realidad es el fruto de mucha oración de parte de Jaime. Jaime ha captado que la consagración a la palabra, a Jesús,
lo tenía en su corazón. Y de hecho, pues luego ya con el culmen de las últimas palabras de Jesús en Mateo y en Marcos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿no? Las últimas palabras antes de la ascensión. Y yo siempre añadía también San Pablo, pues el apóstol por excelencia, que no fue de los 12, pero que tuvo una aparición muy especial de parte de Jesús, el Jesús glorificado se le aparece, y San Pablo al final se dedica exactamente a lo mismo, a formar apóstoles a través de la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar. No en sabiduría de palabras, para que no sea hecho vano el madero del Cristo, 1 Corintios 1:17. Y ay de mí si no evangelizase, 1 Corintios 9:16 al 18. Entonces, todas estas razones sobre por qué consagrarnos a la oración y al ministerio de la palabra, Jaime nos las ha transmitido y siempre nos insistía que era una dedicación muy importante, que era una dedicación muy trascendental. ¿Por qué el Verbum Dei se tiene que dedicar a la oración y al ministerio de la palabra? Porque Jaime tenía una comprensión muy alta y muy profunda de nuestra dedicación al ministerio de la palabra, de nuestra consagración a la palabra, ¿no? Y con todo este horizonte del que nos ha hablado Lucía, del cuerpo místico, es que de curar esta lepra, que es la falta de vida eterna, ¿no? En el pregón del evangelizador, en el número 16, pues ahora, gracias al patrimonio histórico, el patrimonio histórico, el patrimonio fundacional, tenemos ya los números también, ¿no? Divididos en números, el pregón. En el número 16 dice: ninguna empresa en este mundo, ninguna dedicación ideal u oficio de hombre alguno en toda la historia podrá jamás darnos una idea de la trascendencia, repercusión, influencia y responsabilidad que implica la misión del genuino evangelizador de Jesús. Yo me toca, o sea, tengo que decir que Jaime tiene una comprensión de nuestro carisma que es muy profunda, es muy alta, es muy trascendental. Yo creo que nosotros estamos en camino de llegar a la profundidad con la que él captó la importancia de una consagración a la palabra, ¿no? Tiene tanta importancia la dedicación a la palabra que para Jaime todo se pone en función de eso. Todo el Verbum Dei, todo en el Verbum Dei está en función de nuestra consagración a la palabra. Y esto lo dicen muchos números de nuestras constituciones, ¿no? En las constituciones de la fraternidad. Y bueno, aquí sé que estamos toda la familia, ¿no? Discípulos misioneros, laicos misioneros consagrados, miembros de la fraternidad, personas que se están empezando a conocer el Verbum Dei. Y cuando Jaime hablaba de una dedicación plena, evidentemente, dedicación plena en cada uno sabe lo que es su plenitud de dedicación, ¿no? Cada uno sabe lo que pudiera dar, ¿no? Y a mí pongo siempre el ejemplo de mis padres con mi hermano, ¿no? Tengo un hermano que él sufre de epilepsia, ¿no? Entonces, como tenía que tomar pastillas para reducir, digamos, los efectos de la epilepsia, las pastillas ralentizan la actividad cerebral, ¿no? Es uno de los efectos que producen las pastillas. Entonces, cuando éramos pequeños y yo llegaba con mis notas, yo llegaba con un 8, 8, 8, 7, ¿no? Mis padres me echaban una bronca tremenda, ¿no? ¿Qué notas son estas? ¿Y por qué no 9 y 10? ¿Pero por qué? Y yo llegaba mi hermano con su libro de notas, 5, 6, y mis padres, ¡ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¿No? Le daban besos y abrazos. Y claro, yo en mi niñez no entendía nada. Digo, pero qué injusticia tan grande. O sea, yo aquí a mí me maltratan y a él hacen una fiesta.
hacer una fiesta con notas peores que las mías, ¿no? Porque su plenitud era esa. Su plenitud era esa. Él tenía condicionantes que hacían que él no pudiera dar más, ¿no? Y sabían que yo era un vago de pacotilla, digamos, y que yo podía dar más. Entonces, todo en el Verbum Dei está en función de que cada uno, discípulos misioneros, laicos misioneros, miembros de la fraternidad, podamos dar el máximo en nuestra consagración a la palabra. Constituciones número 7. Dice, la función de las ramas la determinará la mayor eficacia apostólica, que impulsa a los miembros de la fraternidad, Verbum Dei, hombres y mujeres, a vivir el reino y a ayudar a vivirlo y a hacer. Nuestra vida comunitaria, en función también de la consagración a la palabra. Dice en el número 109, nuestra vida comunitaria deberá siempre estar en función de la mayor eficacia apostólica y favorecerla al máximo. Nuestra formación teológica también en función de esto, 119 de las Constituciones. Formación apostólico-teológica en función de la misión específica de oración y ministerio de la palabra. Nuestras estructuras, las estructuras, casas de espiritualidad, casas, todo. Si nos ayudan a la consagración a la palabra, bien. Si no nos ayudan y nos enredan, Jaime diría, déjala, déjala. Es decir, todo en función de nuestra consagración a la palabra. Número 189 de las Constituciones. Para imitar más de cerca a Jesús y amar con sinceridad y de forma efectiva a los hombres, la fraternidad misionera Verbum Dei no dispondrá de más bienes que los indispensables y absolutamente necesarios en función de su eficacia en la misión específica de oración y ministerio de la palabra. Aquellos que no cumplan esta función se considerarán superfluos y deberán enajenarse en provecho de la evangelización de los más necesitados. O sea, Jaime tenía una comprensión tan profunda de la importancia de nuestra consagración a la palabra, oración y ministerio de la palabra, que todo lo que fuera pudiera ser de obstáculo, déjalo, porque la trascendencia de nuestra dedicación es mucho más grande que cualquier otra cosa, cualquier bien terreno que podamos tener en la comunidad, ¿no? Nuestra consagración a la palabra es tan importante que determina absolutamente todo en el Verbum Dei. Este es el ideal que Jaime ha captado y que nos ha transmitido. De ahí su insistencia, y añado muy criticada, en la mayor eficacia. Jaime insistía en la mayor eficacia y esta insistencia ha sido siempre muy criticada, ¿no? Pero no se puede, se quería incluso borrar, me parece, de las constituciones, ¿no? Porque querían, porque esto es, pero es un aspecto tan dentro de la espiritualidad de Jaime, es que si borras eso, estás quitando un trozo importantísimo de nuestra espiritualidad y de nuestro amor al Cristo total. Uno de mis formadores nos lo explicaba de esta manera. Él decía, a mí me ayudó este ejemplo, ¿no? Decía, si una madre tiene un hijo que necesita una operación y esta operación cuesta 1 millón de euros, ¿no? Y la madre dice, bueno, pues yo tengo 200.000 euros. No llega, pero es todo lo que tengo, ya está, pues yo doy todo lo que tengo. Y se queda tranquila. No, él nos preguntaba, ¿se quedará tranquila la madre diciendo, bueno, solo tengo 200.000, no llega, pues he dado todo lo que tengo? Y entonces dice, pues no, esta madre, el amor a su hijo le llevará a buscar lo que no tiene, a buscar lo que no tiene. ¿Por qué? Porque el objetivo no es quedarse con la conciencia tranquila de dar lo que yo tengo, el objetivo es que el hijo se cure. El objetivo es que el hijo se cure. Y entonces, como el objetivo es que el hijo se cure, busco hasta lo que no tengo. Y me doy cuenta de que Dios me lo da, ¿no? Esto es la mayor eficacia. Es decir, ¿dónde tienes el centro de tu amor? ¿El centro de tu amor está en el Cristo total o el centro de tu amor está en yo? Bueno, yo doy lo que yo tengo, ya está. Pero si mi mirada no está centrada en mí,
y mi mirada está puesta en Cristo, entonces te viene la sensibilidad de Jaime. Que Jaime, cuanto yo os digo la verdad, gracias al patrimonio fundacional que nos facilita todos estos escritos, porque cuanto más leo, más, mm, más me toca lo que Jaime ha predicado, que seguramente cuando lo escuchaba no lo captaba tanto. Ahora que uno tiene más la capacidad de leerlo despacio y de orarlo, te das cuenta de cuánto es profundo lo que él escribía y lo que él predicaba, ¿no? Bueno, Dice, buscaré para ti personas mejores que yo, apóstoles mejores que yo, predicadores mejores que yo. Pero esto es de una sensibilidad muy alta, porque a mí, yo antes de escuchar esto de Jaime, lo máximo, el amor máximo que me podía venir a la cabeza es: Jesús, te doy toda mi vida. Ese es el amor máximo que uno puede expresarle. Jesús, te doy toda mi vida. Para Jaime este no era el amor máximo. El amor máximo es: Jesús, buscaré para ti personas mejores que yo. Este es el amor máximo. Entonces, consagrados a la palabra, quiere decir que buscaré, formaré personas mejores que yo, ¿no? Porque la trascendencia de nuestra dedicación es en el Cristo total, ¿no? Em, bueno, voy un poquito más adelante para intentar acabar a las 5:30, ¿no? Porque Jaime estaba convencido de que la fe viene por la predicación, lo de Romanos 10, ¿no? Romanos 10 del 8 al 15. El que crea se salvará. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie es enviado? Entonces Jaime esta convicción la tenía profundamente, ¿no? Evidentemente, al que no cree que la salvación de nuestros hermanos y hermanas depende de nuestra dedicación al ministerio de la palabra, pues le resultará muy difícil entender las exigencias de Jaime. Muy difícil. Si yo no creo que a través de la predicación estoy salvando a mis hermanos y mis hermanas, yo no entiendo las exigencias de Jaime. Me parecen excesivas. Si yo creo que a través de la predicación estoy salvando mis hermanos y mis hermanas, entonces dices, entiendo la máxima eficacia, porque no está centrado en mí, en dar lo que yo tengo, sino está centrado en el Cristo total y uno dice, Señor, voy a buscar personas mejores que yo, ¿no? Lo que Jaime decía. Y solo la consagración a la palabra a tiempo completo, es lo que decía Jaime, puede dar sentido a nuestra vida consagrada en el Verbum Dei. Y vida consagrada entiendo también vida comprometida, vida prometida, vida vinculada y vida votada, ¿no? Todos los distintos modos de apartenencia que tenemos en el Verbum Dei, ¿no? Vida votada, vida prometida, vida comprometida y vida vinculada, ¿no? Eh, el fruto de nuestra consagración a la palabra no depende de nuestros talentos humanos, sino de nuestra consagración del corazón, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Dicho con otras palabras, si la consagración a la palabra no te llena, examina bien si te estás consagrando plenamente a la palabra o te estás consagrando a medio gas. Porque Jaime decía, solo una consagración plena a la palabra dará sentido a mi vida. Si mi consagración a la palabra no está dando sentido a mi vida, a lo mejor es que no me estoy consagrando plenamente, ¿no? O a lo mejor, como he dicho anteriormente, me estoy consagrando a las actividades y he perdido de vista la mirada de Jesús. Ya no es Jesús el que me mueve, sino que son las personas.
es las actividades y ya voy corriendo de un lado para otro y ya mis piernas ya no llegan como llegaban antes, ¿no? Que uno llegaba deprisa y corriendo porque tu corazón te iba por delante, ¿no? Hay prácticas en el Verbum Dei que para la mayor parte de la gente son exageradas, ¿no? Como por ejemplo los ejercicios de mes cada año, y que sin embargo para Jaime y para las primeras misioneras, porque Jaime siempre dijo que fue idea de las primeras misioneras, ¿no? Y Jaime siempre insistía que el ejercicio de mes cada año es lo más lógico pensando a nuestra misión, ¿no? Cuando teníamos estos Open Forum, ¿no? Jaime, ¿por qué el Verbum Dei es el único? Yo no sé si habrá ahora alguno más, ¿no? ¿Por qué es la única comunidad que tenemos un ejercicio de mes todos los años, ¿no? Como diciendo, ¿por qué tenemos nosotros que soportar esta cruz, ¿no? Y Jaime decía de una manera muy sencilla, por el tipo de misión que tenemos. El tipo de misión que tenemos justifica nuestra dedicación también a la oración, ¿no? Tenemos que estar a tiempo completo dedicados a hablar de Dios, a transmitir su amor, a formar apóstoles. Y para eso tengo que escucharlo, tengo que dedicar mucho tiempo a escucharlo. Porque la calidad de nuestra consagración a la palabra dependerá de nuestra calidad de escucha. Para Jaime la consagración tenía esta dimensión de vivir en continua escucha, habituar nuestro corazón primero en el ejercicio de oración, a la escucha, que luego me lleva a una vida de escucha, a una vida de oración en continua escucha. En Familiares de Dios, y con esto ya estoy casi acabando, ¿no? En el tema 33 dice, basta que lo escuches, escucha Israel, escúchame. Esta es la oración propiamente dicha, escucha de la palabra para propagarla. La oración es escuchar, es ante todo y en primer lugar escuchar. Hay que saberlo y no ser como aquel que decía, Dios no me habla. ¿Cómo no te habla? Abre la Biblia, lee la página, ves lo que te dice, mira, en cada hoja te dice cantidad de cosas, ¿no? Y quería aquí completar el mensaje que he dicho antes. Evidentemente Jaime no quería exégetas, pero al mismo tiempo nos ha transmitido a todos la importancia de la palabra escrita, ¿no? Pero quería hacer, no lo sé, me venía un matiz muy interesante, porque en Jaime, como he dicho, el modo de transmitir su lectura de la palabra de Jaime no era un exégeta. Jaime, según mi percepción, ha vivido una integración que en teología no siempre se integran estas dos cosas. En teología, por un lado, va la dogmática y por otro lado va la Sagrada Escritura, ¿no? Los biblistas se quejan que los dogmáticos van a la Biblia solo para pescar los versículos que les convienen, ¿no? Pero que en realidad no se meten a orar la Biblia, ¿no? Sino que van solo a hacer una selección ahí de los versículos. Este versículo me sirve y este me sirve. Eh, y los dogmáticos se quejan, pues que los biblistas en realidad se quedan enredados ahí en cosas de la Biblia y se olvidan de las verdades de fe. Jaime ha vivido una integración de dogmática y Biblia muy interesante, porque Jaime iba a la palabra y oraba con la palabra, pero luego predicaba las verdades de fe, iluminadas desde la palabra, ¿no? Entonces me ha resultado también muy interesante esta integración de Jaime como un dogmático biblista o un biblista dogmático, ¿no? Que vivía esta integración de estos dos aspectos muy interesantes, ¿no? Y bueno, por último, porque ya se me está acabando el tiempo, quería simplemente añadir un elemento esencial también de Jaime, ¿no? Que consagrados a la palabra no solo personalmente, sino también en comunidad. Para Jaime le importaba tanto su consagración a la palabra como la consagración a la palabra de sus hermanos y hermanas en el Verbum Dei.
y por eso se ha metido en tantos líos, y por eso se ha metido en tantos fregados, ¿no? Y por eso él podía haberse quedado tranquilo y haber dicho, mira, Señor, no me meto donde no me llaman, pero es que el problema es que Dios le mandaba a meterse donde no le llamaban. Nadie le llamaba a meterse ahí, pero él se sentía mandado a meterse ahí y eso le ha buscado mucho. Es decir, si yo me doy cuenta de que mi consagración a la palabra es tan importante como la consagración de mi hermano, no puedo quedarme tranquilo simplemente diciendo, Señor, yo estoy consagrado, a mí lo que haga mi hermano y mi hermana no me importa porque en realidad me meto en fregados que mejor no meterme, ¿no? En el pregón del evangelizador, acabo con esto, dice en el número 13, no temo confesar que me supone largas horas diarias de reflexión y autoexamen el hecho de sentirme llamado a la evangelización y más aún si este mismo hecho implica una llamada a formar o al menos poder influir en la formación y la vida de muchos evangelizadores o misioneros de Jesús. Pues lo mismo me afecta y responsabiliza el predicar yo personalmente y de forma explícita, a viva voz o por escrito, que el tener a mi alcance el poder influir en los que son llamados a la evangelización. Lo mismo me afecta y me responsabiliza. Es muy fuerte esta expresión. O sea, él se sentía responsable no solo de su predicación, sino la de sus hermanos y hermanas, ¿no? Pues yo creo que tenemos delante, es muy importante que tengamos siempre delante los escritos de Jaime. Yo acababa con esto, acabo con esta frase que he escrito al final. Con esto, solo puedo decir que en estos últimos años leer a Jaime me está dando mucha vida. Escucho, y las sabemos y las escuchamos, muchas críticas a Jaime a veces, ¿no? Sus defectos, sus extremismos, pero sinceramente la predicación de Jaime me transmite vida eterna, porque no son opiniones humanas ni mensajes bonitos. Escuchas a un hombre que predicando la palabra de Dios se buscó muchos enemigos, porque se metió quizás donde los hombres no le llamaban, pero que era donde Dios le mandaba. Como diría nuestro amigo, el ciego de nacimiento, ¿no? Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Yo solo sé que leo a Jaime y me pone en contacto con Dios, y esto es verdad, ¿no? El resto lo juzgará Dios y será Él el que nos revelará todo, pero cuánto es importante leerlo, porque realmente yo cada vez me doy más cuenta, me doy cuenta de que lo que leo en Jaime no lo escucho en ninguna otra parte, ¿no? Y yo creo que es un hombre consagrado realmente a la palabra, que quiere que todo el Verbum Dei esté consagrado a la palabra.